esta ocasión vamos a hablar del lenguaje del arte. Es un tema que corresponde a historia del arte. El arte sabemos que es un lenguaje y como tal requiere de ciertos elementos para cumplir su función. Por ejemplo, la arquitectura se vale de herramientas como los materiales constructivos, los elementos sustentantes y el volumen. O por ejemplo la pintura, que recurre a la línea, al color, a la luz y a la composición. Elementos del lenguaje arquitectónico. La arquitectura es una concepción determinada del espacio de un edificio, de tal forma que todos sus elementos formales configuran en conjunto una concepción espacial. De ahí la necesidad de estudiar esos elementos formales, que interrelacionados de una u otra forma, dan lugar a los distintos movimientos artísticos que se desarrollan a lo largo de la historia. Elementos esenciales de la arquitectura: el estudio de la planta arquitectónica. El estudio de la planta arquitectónica es el primer elemento que se debe considerar, es decir, el dibujo arquitectónico de un edificio representado en sección horizontal. Su importancia radica en que es la mejor representación de la disposición y distribución del espacio arquitectónico, así como la particular articulación de sus elementos formales. Sobre una planta se puede establecer el eje predominante en la concepción del espacio, y se diferencia de otros edificios en los que predomina el eje longitudinal, como la basílica, o el eje centralizado, las plantas circulares en forma de cruz griega, poligonales, entre otros. Sobre la planta se proyecta también la forma de los soportes y las cubiertas. Por ejemplo, si son bóvedas de arista, se señala con línea discontinua en cada uno de los tramos, o si es una bóveda de crucería, con trazos en aspa. Los materiales de construcción o materiales constructivos condicionan en gran medida la factura del edificio, así como la sensación externa e interna que produce en el espectador. Entre los materiales que se ha empleado a lo largo de la historia se puede hablar del adobe, la madera, la piedra, el mármol, el ladrillo o el hierro. Elementos sustentantes. Los elementos sustentantes son todos aquellos que contribuyen a la correcta estructura arquitectónica del edificio y que permiten la elevación de muros y pisos y la posible construcción de cubiertas. Los más significativos son: la columna es un elemento vertical aislado, de sección circular, y que se construye siguiendo alguno de los órdenes clásicos, en este caso, por la historia, dórico, jónico, corinto o toscano. Dato importante: a partir de las columnas se identifican los estilos, o se puede identificar los estilos. El pilar es un elemento vertical aislado, de sección poligonal. Dintel es una pieza horizontal que soporta una carga y da origen a estructuras que denominamos arquitrabadas o adinteladas. Arco es una pieza curva de muy distintas formas, que sirve como elemento sustentante. En ocasiones puede no tener más que un efecto ornamental. Cubiertas. De manera genérica, una cubierta o techumbre es un sistema de cierre de la parte superior de una construcción y por extensión la estructura que la sustenta. Hay diferentes tipos de cubiertas: plana, inclinada y bóveda. Cubierta plana es aquella que carece de elementos curvos, habitualmente es de madera. Cubierta inclinada, aquella que presenta una pendiente notoria en relación con el plano del suelo. Bóveda es un tipo de cubierta destinado a cerrar el claro superior entre 2 o 4 muros, o entre una serie de pilares, cuyas partes ejercen una fuerza de compresión entre sí, a lo largo de un eje, a partir de un arco que funciona como generatriz. En general, se construyen a base de módulos en una posición tal que den soporte a la estructura. Dependiendo de su forma, las bóvedas pueden ser arqueadas o semiesféricas, y dependiendo de su planta pueden ser semiesféricas, elipsoides, paraboloides o hiperboloides. Las cúpulas son un tipo especial de bóveda, pues se construyen a partir de una bóveda semiesférica y casi siempre cubren un espacio cuadrado, cuyo apoyo, según sea una planta circular o poligonal, se realiza respectivamente por medio de piezas denominadas pechinas o trompas. También se debe estudiar la luz y el color. Los efectos directos o indirectos de la luz contribuyen a la modelación espacial de los espacios interiores y exteriores de los edificios. Su misión es crear sensaciones diversas en el espectador. Como la luz, el color también anima los muros y los espacios y otorga valores simbólicos o funcionales a la arquitectura. La luz y el color combinados pueden generar diferentes niveles de temperatura. El volumen. El juego de masas y volúmenes externos de un edificio tiene importancia estética e incluso simbólica. Tanto las primeras como los segundos pueden considerarse elementos propios del lenguaje arquitectónico. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo, el Castillo de Loire, pretende simbolizar el poder de la autoridad monárquica en la época feudal. Para su edificación, se aprovecharon lugares elevados que le hiciera visible desde cualquier punto del entorno, sobre riscos, lo que contribuye a realzar la sensación del poder y dominio. El poder religioso usa signos externos en sus construcciones para hacer constar su autoridad y poder.
Así sucede en la religión cristiana con el empleo de torres y en la musulmana con sus alminares. También se debe estudiar la proporción y la armonía. La proporción y la armonía en una obra arquitectónica reside en atender de una cierta manera el orden o concordancia de las distintas partes de un edificio en relación con su totalidad. Si se pretende una arquitectura que resalte criterios de proporcionalidad con base a parámetros de la belleza, se buscará el equilibrio de las proporciones de la edificación, esto es, la armonía. El urbanismo. No es habitual que esta disciplina se integre como una materia independiente en los estudios sobre la historia del arte, pero es indudable que el urbanismo, desde el momento que atiende el análisis de los espacios urbanos, cuyo trazo y significación están mediatizados por sus arquitecturas y monumentos, debe formar parte de nuestra materia. Sin duda, constituye objeto de interés de geógrafos, economistas, sociólogos, entre otros. Y es por ello una materia multidisciplinaria que el historiador del arte debe considerar esencial para sus tareas de análisis formal y su responsabilidad en la protección del legado histórico. Componente espacial. Considera el lugar geográfico del emplazamiento, sus características geológicas, paisajistas y climáticas, entre otros. También atiende su nivel de relación con el entorno. En ese sentido, se estudia en función de las vías de comunicación que la atraviesan y cómo han influido en su devenir. También es determinante en el estudio espacial de la ciudad la forma de sus trazos, que se puede estudiar a través del plano y que es consecuencia de las condiciones del emplazamiento, de su función y además de su evolución histórica. Componente temporal. La evolución histórica provoca una mayor atención, ya que la ciudad evoluciona de modo constante. Así distinguimos las diferentes funciones que ha desarrollado cada ciudad y cómo eso influye en la manera de sobreponer en el tiempo diversos tipos de planos dentro de la misma ciudad. La morfología de la ciudad que debe analizar el historiador del arte se refiere al estudio del emplazamiento y del plano en sus diferentes tipologías según la evolución de la ciudad, con sus monumentos más representativos, pues estos le otorgan una simbología característica. Por ejemplo, la Torre Eiffel en París, el Big Ben en Londres. La configuración del trazo de la ciudad de acuerdo con la disposición de los volúmenes construidos que determinan su racionalidad, singularidad y funcionalidad. El componente temporal también debe atender el espacio urbano al aire libre enmarcado por esas construcciones y hacer hincapié en la disposición de sus calles, plazas, jardines, circulación vial y parques, pues ello influye en la habitabilidad de la ciudad. El historiador debe atender e influir en los responsables de la protección y salvaguarda del patrimonio de la ciudad, muchas veces ultrajado por intereses especulativos y por la falta de sensibilidad de sus responsables.